Vamos a continuar con ese tema de la reconciliación con Dios, que me parece que es de las ideas más hermosas, de las realidades más hermosas que nos vinculan a Jesucristo, por la que nos vinculamos a Jesucristo. No entender qué es la reconciliación es no entender para qué ha venido Jesucristo. No es entenderme a mí mismo. O sea, toda persona que no entiende este misterio de la reconciliación siempre será una persona torturada por los remordimientos y por los escrúpulos. Porque toda persona que sienta que la unión con Dios es fruto de lo bueno que es, pues como de vez en cuando se dará cuenta que no es tan bueno como es, tendrá sus rachas donde verá que no es tan bueno como es, pues se tiene que sentir lejos de Dios y se tiene que sentir mal. O bien no le damos importancia ninguna a nuestros pecados, es decir, somos técnicamente unos frescos, o por otra parte caemos en una idea totalmente protestante, que es decir, yo soy tan malo, que Dios me salvará pues por lo que quiera. Y no es eso, ni es una cosa, ni es esa actitud de los pecados no tienen importancia ninguna, o Dios como es tan bueno no se entera, o como somos muchos pues cómo se va a acordar de lo que malo que he hecho yo, y total no importa. O por el contrario, y haré un ratito de oración y 4 apostolados aquí para que me dejen paz y para que se quede a gusto. O por el contrario, soy tan malo, y estoy tan mal, que me desespero, me angustio, me no sé cuántos, y Dios me salvará pues por lo que quiera. Al final, si es que me quiere salvar, y si no, pues no, me voy a condenar para que voy a ser bueno. Esto no es ni una cosa ni es la otra, pero fijaros que estos dos extremos que he dicho como en plan de chiste, en plan de caricatura, es lo que le pasa al ser humano. Engaño, ¿cuál es la realidad? ¿Es cierto que soy un pecador? Es cierto que soy un pecador. ¿Es cierto que Dios es infinitamente bueno? También lo es. Entonces, ¿para qué ha venido Jesucristo? Jesucristo ha venido al mundo para reconciliar a los hombres con Dios, para restaurar lo que ha sido destruido, para comunicar el perdón y la paz a los hombres que por el pecado se han separado de la casa del Padre. Capítulo 15 de San Lucas son las 3 parábolas de la misericordia: la oveja perdida, el hijo pródigo, o el padre de la misericordia, y la tercera es la mujer que pierde la moneda que barre la casa, ¿no? La mujer que pierde extravía una moneda. Por eso, en el sacramento de la penitencia, los fieles obtienen, cuando digo penitencia ya sabéis que es lo mismo que la confesión, que la reconciliación, los fieles obtienen el perdón de Dios, obtienen de Dios el perdón de las ofensas que han hecho al Señor, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, que es una idea que vamos a desarrollar a continuación. Porque tanto a Dios como a la Iglesia la hemos ofendido por nuestros pecados, y ella, con su amor, su ejemplo y su oración, nos van a ayudar en el camino de la propia conversión. Es decir, todo acto de reconciliación, porque nuestra unión con Dios, nuestra unión con el Padre, nos la ha obtenido Jesucristo y nos la comunica Jesucristo por su Iglesia, es decir, ser unido, Cristo que me une a sí mismo, al unirme a sí mismo, inmediatamente, por el mismo efecto, automáticamente me está uniendo a todos los hermanos a la Iglesia. Es más, es la Iglesia la que me ha comunicado esta vinculación que ofrece Jesucristo. Hombre, no quiero que hubiera venido Jesús de Nazaret a echarme el agua por la cabeza. El agua por la cabeza de los bautismos me la echó la Iglesia, que sepa yo. Luego, es la Iglesia la que me ha ofrecido la reconciliación que ha alcanzado Jesucristo por su misterio pascual y por tanto me ha reconciliado con el Padre. Entonces, precisamente porque el pecado es una ofensa hecha a Dios, rompe nuestra amistad con Él. A ver, ya os que es tan grande como se va a sentir ofendido, no sé, como un minuto pequeñito que me dice a mí, tú eres tonto. Pues hombre, no. Pues no. Pues sí, Señor. Nuestras ofensas, el pecado del hombre, realmente le separa de Dios. El pecado es una ofensa hecha a Dios y por tanto es la ruptura de nuestra amistad con Él. Que creo que es de las maneras más hermosas y por lo tanto más tristes de entender lo que es el pecado, es romper la amistad con Dios.
no quiero ser tu amigo. Separarme de la amistad que Dios me ha ofrecido. Por eso, la finalidad última, la razón última de la penitencia va a consistir en que logremos amar intensamente a Dios y nos consagremos a Él. Fijaros que qué bonita manera de entender lo que es la penitencia. Una de las maneras, por ejemplo, para entender la maravilla que es lo de la penitencia, porque penitencia también en el sentido de virtud, o sea, de los sacrificios que hacemos, etc. Por ejemplo, acabamos de terminar el tiempo de Adviento. ¿Qué sentido tiene el ayuno en el tiempo de Adviento? Si el Adviento es Cristo que viene, nosotros podemos abstenernos de comida, de alimentarnos, y le podemos pedir en ese ayuno, Señor, que al sentir el hambre del cuerpo, aumentes mi hambre de recibirte a ti. ¿Qué sentido tiene el ayuno de cualquier día del año? Señor, que al sentir el hambre física, me des más hambre hoy de la Eucaristía. Para que al darme cuenta que no estoy saciando mi hambre del cuerpo, me dé cuenta que no hay alimento en este mundo, como tú mismo, que pueda saciar el hambre de mi corazón. Os he cogido el ejemplo del ayuno, podéis poner cualquier otro ejemplo, ¿no? Por eso, cada vez que un hombre, una persona, una mujer, cada vez que un ser humano siente el deseo de reconciliarse con Dios, de volver a Dios, eso ya es fruto de la acción de Dios en su vida. Solo querer, solo plantearse la posibilidad, no tendré yo que volver a la casa de mi Padre. Eso ya es la acción de mi Padre actuando en mí. Ese ya es el Padre que me está trayendo por su gracia. Es gracia de Dios querer volver a ser amigo de Dios. Es gracia de Dios reconocer que he pecado. A lo mejor todavía no tengo fuerzas para salir del pecado. Y a lo mejor pasarán años antes de que salga del pecado. Pero querer volver a salir del pecado, reconocer que he pecado, ya es acción suya, ¿no? Dios está al principio, Dios está en medio y Dios está al final. No es Dios que me espera en la casa a que yo regrese. El Dios de la misericordia es un Dios que ha salido al camino, como salía todas las tardes al camino del Hijo, por si el Hijo deseaba volver, se decidía a regresar. Entonces, el pecador, movido por la gracia de Dios misericordioso, se pone en camino de conversión y retorna, vuelve al Padre que nos amó primero. Por tanto, que yo decida volver es ya, aunque no me esté dando cuenta conscientemente y necesariamente, ya es fruto de que la acción de la gracia está actuando en mí. Ya es fruto de su misericordia, ya es fruto de su acción. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a los sacerdotes ir en trenes, ir en guaguas, ir en viajes, estar en los sitios más inesperados y que se te acerque alguien y te diga, Padre, ¿me puede confesar? Yo solamente creo que por esa razón los curas deberían de ir vestidos de cura, aunque hasta en pijama. Por las veces que se te podrá acercar una persona y te diga, Padre, ¿me puede confesar? Bueno, ese acto espontáneo de ver al sacerdote y decir, Padre, ¿me puede confesar? Que hace no sé cuánto tiempo que no me confieso. Ese solo acto ya es acción de la gracia. Aunque os parezca que, oye, de repente vi al cura y se me ocurrió confesarme. A ti te parece que a ti se te ocurrió. Era la acción de la gracia. ¿Por qué no lo has hecho antes de hace 20 años esta parte hoy? Es siempre acción de la gracia de Dios la que me está poniendo en camino de conversión. Lo tenéis en 1 de Juan 4:19. Es siempre reconciliación con el Padre que nos amó primero. Es vuelta, es retorno a Cristo que se ha entregado por nosotros. Lo tenéis en Gálatas 2:20 y Efesios 5:22, frase preciosa de San Pablo. Cristo me amó y se entregó por mí. Es volver a Cristo que se ha entregado por mí. Y es volver al Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente, copiosamente en nuestros corazones. Lo tenéis en la carta a Tito 3:6. Más aún, fijaros que esta idea ya os la he repetido y volvemos sobre ella. En virtud de un antiguo y grandioso misterio de la voluntad divina, reina entre los hombres, hay entre nosotros tal solidaridad sobrenatural
que el pecado de uno daña también a todos los demás. Y la santidad de uno le hace también bien a todos los demás. Por ello, la penitencia, este sacramento de la penitencia, lleva consigo siempre reconciliación con los hermanos a quienes mis pecados han ofendido, han perjudicado. Además, es bueno también acordarnos que muchas veces pecamos con otras personas. Porque hay otras personas que son cómplices de nuestro pecado, o que nosotros somos cómplices del pecado de otras personas. ¿Vosotros creéis que no somos cómplices del pecado de muchísimas personas que sabemos que están haciendo un montón de cosas y no acabamos de decidirnos de decirles algo? El silencio no es cómplice. Tú que viste al niño que estaba jugando en la calle y viste que venía el carro y el niño salió corriendo porque quería que era el carro de su papá y no tampoco contra la farola. Yo estaba ahí y como el hijo no era mío, ¿creéis que no hay complicidad nuestra en montones de pecados que roban, que matan, que lujurian, que no sé cuántos, que no sé qué, y que no hacemos nada? Pues porque no queremos molestar, ¿no? Porque no queremos complicarnos la vida, porque no queremos, porque nos parece que vamos a faltar a la caridad. Imagínate tú, avisándole de que está pecando, faltar a la caridad. Por eso nos ayudamos unos a otros cuando nos ponemos en camino de conversión, nos estamos haciendo bien unos a otros. Pero indudablemente, y a mí me parece que esto conviene volver sobre ello, cada vez que peco, más o menos creo que tenemos claro todos de que ofendemos a Dios. Lo que no tenemos tan claro es que ofendemos a la Iglesia. Y vengo a la confesión a pedirle perdón a Dios y a la Iglesia. Hay muchos curas que hacen muchas tonterías. ¿Y qué dicen muchas tonterías? Una de las tonterías que dicen muchas veces los sacerdotes en la confesión es, por ejemplo, viene gente pues sencilla que no tiene mucha costumbre de confesarse, pero viene de buen corazón a confesarse, con un deseo sincero de arrepentirse. Padre, pues vengo a pedirle a usted perdón, y te contesta el sacerdote: no se puede pedir usted perdón, porque usted a mí no me ha hecho nada. No, eso es corrientísimo. Vengo a pedirle a usted perdón. No, perdón, le habrá pedido a Dios, a mí no me ha hecho nada. ¿Cómo que a mí no me ha hecho nada? Este señor, cuando ha pecado, le ha robado gracias a mi Iglesia y ha entorpecido mi santificación. ¿Le parece a usted poco? Y si esto no está claro y os parece que son invenciones mías, decidme cómo es el acto de contrición en la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Mire usted, si el pecado es simplemente una cosa entre Dios y yo, que es la idea protestante del pecado, es una cosa entre Dios y yo y nada más. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Para que eso tengo que decir a los demás. Cada uno tiene su propia vida. Mind your business, eso es asunto de usted. Que es la actitud que tiene mucha gente. Allá cada uno con su conciencia. ¿Cómo que allá cada uno con su conciencia? Sus pecados le están haciendo más difícil que yo me santifique. No es un asunto privado entre Dios y yo. No existe tal cosa, tal asunto privado entre Dios y yo. Porque cuando peca uno, pecamos todos. Y cuando se levanta uno, se levantan todos. Evidentemente, al final de nuestra vida seremos castigados por nuestros pecados. Porque el juicio será individual. Pero el bien del cuerpo místico, o el mal del cuerpo místico, lo provocamos, para bien o para mal, entre todos nosotros. Entre todos los mismos. Por eso hay una cosa que se llama la comunión de los santos. No es decir que este fue santo, pues fue para él. No, es que este, además que de que es santo, me está santificando a mí. Me está intercediendo por mí. Es que si no, nunca vais a entender la teoría la idea, la verdad de nuestra fe de la comunión de los santos. Que es que los santos en el cielo están alcanzándonos gracias. Caramba, si yo cada vez que me santifico aquí en la tierra, y estamos aquí en la tierra, puedo estar levantando el nivel de toda la Iglesia, ¿cómo no lo van a estar levantando el nivel de toda la Iglesia los santos del cielo? Por eso en la Iglesia hay mucha más santidad de la que parece. Porque nosotros cuando pensamos en la santidad de la Iglesia pensamos en la gente de nuestra calle, del barrio. Claro, la calle del barrio mío, pues se las trae. Pero lo que pasa es que se nos olvida que en el equipo tenemos a todos vosotros, gracias a Dios, que me parece que alcanzan muchas más gracias por su santidad en el cielo que todos los pecados juntos de todos los pecadores que hay por este mundo. Y no son pocos. Entonces, pensad lo que es esto. Tengo conciencia de que cuando me reconcilio, me estoy reconciliando también con la Iglesia. Y que cuando la Iglesia, por el sacerdote, me administra el perdón de los pecados,
Toda la iglesia me perdona. Es bienvenido, hermano, a la comunidad. Bienvenido a la celebración de la Eucaristía. Fijaros que eso es lo que le dice el padre al hermano del hijo pródigo. Deberías de alegrarte. Porque este hermano tuyo no dice, este hijo mío, como que es un asunto entre este muchacho y yo. Es este hermano tuyo. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, a mí me da alegría que la gente se confiese. A mí me parece que es maravilloso. Pues porque estos hermanos míos estaban perdidos y los hemos encontrado. Porque esta es la tragedia de la parábola del hijo pródigo. No solamente que un hijo se ha marchado del padre, se ha alejado de Dios, sino que es que también se ha alejado del otro hermano. Y el otro hermano no se alegra de su vuelta. La parábola tiene mucho sentido. Está maravillosa. Jesucristo de verdad es un maestro. Porque en una historia, en una parábola tan sencilla, ha recogido todos los matices, todos los aspectos de lo que es la vida cristiana. O de lo que es la vida no cristiana, el pecado del hombre y la misericordia de Dios. Todos nosotros somos ofendidos cada vez que uno peca. Me has ofendido a mí, no somos parte del mismo cuerpo. Por eso todo el resto de la iglesia tiene derecho a la conversión de sus miembros. Yo tengo derecho a que vosotros viváis en gracia de Dios, y vosotros tenéis derecho a que yo sea santo. No es una especie de cosa en que... No es que nos hemos juntado un grupito de nosotros que queremos ser santos cada uno y ser amigos de Dios. Es que somos miembros de la iglesia y nos tenemos que santificar en comunión. Esta es la idea más católica que os podéis imaginar. Y esta es la idea que más pueden aborrecer los protestantes. La idea protestante es que yo sé, salvo que yo me salve. Y tú te tienes que esforzar para que tú te salves. Pero no hay ninguna conexión entre tu salvación y la mía. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que hay una profundísima solidaridad y que formamos una sola familia de Dios, un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo de Cristo. Vamos, no pueden ser imágenes más bíblicas las que estoy usando. A mí me importa la salvación de mi familia, la salvación de mi parroquia, la salvación de mis amigos en la universidad, mis compañeros de trabajo, la gente que conozco, los chinitos de África, bueno, todo. Me interesa eso. Evidentemente yo no le podré dar psicológicamente, emocionalmente, la misma importancia a la de todo el mundo, pero eso es porque soy un pobre hombre, porque soy limitado. Sin embargo, me tengo que sentir responsable de la conversión de muchísimas personas, de los que se están muriendo ahora mismo en la cama de un hospital, de las almas que están en el purgatorio por las que nadie reza. Pensar que hay gente que no ha entrado en el cielo porque nadie ha pedido por ello. Estaremos que pendientes de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios y de nuestros méritos. A mí me parece que siempre resulta la verdad. La maravilla que es el misterio de la Iglesia Católica y lo que es nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, y al mismo tiempo la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, lo podemos dividir en diversas partes. Son todo partes, elementos de una sola realidad, ¿no? Pero el discípulo de Cristo que después del pecado, movido por el Espíritu Santo, acude al sacramento de la reconciliación, ante todo debe de convertirse de todo corazón. Esta es la sustancia de este sacramento. La confesión solo es eficaz, este sacramento, como todos los sacramentos, solamente es eficaz en la medida en que estoy arrepentido de todo corazón. La cantidad de confesiones que habremos hecho que son perfectamente inútiles, y la mayor angustia que tenemos siempre es, nos parece como que hay una especie de cosa mágica, que es como que no se me olvide nada. No se me olvide nada. Empezamos con la lupa a mirar ahí en el alma, a ver ahí, ahí estás, ya sabía yo que había algo por ahí escondido. Y que también se me olvidó decirle que, eso ya es cuando ya lleva 10 metros del confesionario, que perdone, pero padre, es que, mire, también quiero poner dentro de la confesión eso de que no solamente le dije tonto a mi hermana,
Si es que también era mi hermano que estaba detrás y no me di cuenta. O sea, nos parece como que es una especie de cosa así, como que a ver si yo, en fin, aquí el padre Sherlock Holmes, que se ha dedicado a ser detective del alma. Que miren ustedes que no está en eso. Con lo cual no estoy diciendo que no diga sus pecados en la confesión, porque ustedes, como lo toman todo tan literalmente, hay que puntualizar. Consiste en el auténtico arrepentimiento del corazón, que es de lo que hay bastante menos que lo de leer la famosa lista de 27 páginas. Incluye esta conversión del corazón. ¿Cuáles serían los elementos de esta conversión del corazón? En primer lugar, incluye la contrición del pecado. Es decir, aborrezco el pecado que he cometido. Segundo, aborrezco el pecado que he cometido. Segundo, tengo un verdadero deseo de, a partir de esta confesión, iniciar una vida nueva. Muchas veces me pasa a mí como sacerdote que, bueno, pues nada, me arrepiento de no sé qué, no sé cuántos, y vengo a confesarme y tal. Y tú le dices sinceramente, ¿no? Con toda sencillez, bueno, ¿y qué has pensado hacer para salir de esto? Pues te miran con una cara como diciendo, ¿de qué me está usted hablando? Vamos. ¿Qué has pensado cuando te has examinado tu conciencia, cuando has revisado tu vida a la luz de Dios? ¿Qué has pensado hacer para no volver a hacer esto? Bueno, yo digo que me des la receta mágica infalible para salir de todos tus pecados de una vez para siempre, porque la confesión es un sacramento que se puede y se debe de repetir. Es decir, uno va creciendo en el arrepentimiento progresivamente. Uno no tiene por qué desmoralizarse y venírsele su vida abajo porque ha vuelto a pecar. Al revés, si os estoy confesando, si os estoy recomendando que os confeséis semanalmente o cada 15 días, implícitamente os estoy diciendo porque vais a seguir pecando, claro. Pero evidentemente va a haber un progreso en la vida cristiana. Propósito de empezar una vida nueva. Porque el propósito de una vida nueva se expresa por la confesión hecha a la Iglesia. Es más, muchas veces la Iglesia, en la persona del sacerdote, me va a dar ideas, me va a ayudar a ver cómo puedo organizarme para empezar una vida nueva. En tercer lugar, debe de haber por los pecados una adecuada satisfacción. Eso es lo que llamamos la penitencia. La penitencia tiene que guardar alguna proporción con el pecado cometido. Para pensar si esto se da o no se da. Y si no me lo pone el sacerdote, pues lo puedo hacer yo perfectamente, vamos, no hace falta que me lo diga. Sí, a mí me parece que normalmente, a menos que el que se ha confesado es un subnormal, en cuyo caso no debe de confesarse porque los anormales no pecan, pues que si has matado a tu madre, no reces 3 Ave Marías. La cosa es un poquito más seria que las 3 Ave Marías. ¿Me explico lo que quiero decir? Y que muchos sacerdotes ponen unas penitencias que son totalmente ridículas, que le hacen a la persona entender que tus pecados no tienen importancia ninguna. La ridiculez de la penitencia de muchas personas, que ponen muchos sacerdotes, lo único que demuestran es lo que ha hecho usted. Vamos a haga 3 Ave Marías conmigo, que se quede tranquilo. Y es una vergüenza, claro. Bueno, pues que no os sintáis satisfechos con tampoco vais ahora a caer en el escrúpulo de ver cómo se mide el tamaño de mi culpa para decir, ¿usted cree que entonces con 6 Ave Marías? No se trata de eso. Pero tiene que haber una proporción. Tiene que haber una adecuada satisfacción. Tengo que reparar el daño que he hecho por el mal que he cometido. Es más, muchas veces es muy útil porque tiene un valor como de medicinal. Muchas veces suele ser muy útil que la penitencia me la pongan en una materia directamente relacionada en aquello que he pecado. ¿En qué se ve, por ejemplo, muy bien? En el pecado del robo.
Una condición indispensable, que no hace falta ni que me lo diga el sacerdote, es que tengo que devolver lo robado para que se me perdone. O sea, es decir, yo llevo 10 años robándole al welfare y no tengo por qué, y ahora me confieso y sigue la vida, pues es que está usted soñando. Pues le queden usted 10 años en purgatorio. No sé si eran 10 o 12 o 24 o 6 meses, lo mismo me da. Pero vamos, que eso hay que satisfacerlo. Hay que reparar el orden del mal hecho. Porque una cosa es el pecado que he cometido, que se me perdona, y otra cosa son las malas consecuencias de ese pecado. Bueno, es un ejemplo en el que se ve bastante claro. Pero una persona que se arrepiente de no tener caridad, una persona que se confiese de que yo nunca hago nada por nadie, o que tengo pues estoy muy descuidado con los pobres, pues muy bien, pues a partir de ahora vas a salir de aquí y tu penitencia como penitencia le vas a ir a dar una limosna a un pobre. ¿Ves? Está en conexión mi falta de caridad con la penitencia que me han puesto. O hago poca oración, pues muy bien, pues este mes te vas a hacer un día de retiro. En fin, ideas así, ¿no? Una conexión. En cuarto lugar, supone cambio de vida. Se parece mucho al número 2, que era el propósito de una nueva vida. Número 4 es esta penitencia, la confesión hecha a la Iglesia, por la adecuada satisfacción, por el cambio de vida. Dios concede la remisión de los pecados por medio de la Iglesia. Es muy importante esto. Dios concede, repito la frase porque es tremenda, el perdón de los pecados por la Iglesia. Luego, sin la Iglesia no hay perdón de los pecados. O sea, todas esas confesiones hechas en drive, en directa con Dios, pues ya sabéis lo que os quiero decir, ¿verdad? O sea, no es que tenemos express y local para la misericordia. Es que o el perdón viene a través de la Iglesia o es que no viene el perdón. Dios concede la remisión de los pecados por medio de la Iglesia a través del ministerio de los sacerdotes. De esto habla abundantísimamente el Concilio de Trento. Bueno, pues vamos a empezar por la satisfacción. Vamos a empezar por la contrición, el arrepentimiento. Entre los actos que hace la persona, que hace el penitente, en primer lugar tenemos la contrición. ¿Qué es la contrición? Es un dolor del alma, un detestar el pecado, un rechazo del pecado cometido, con el propósito de no pecar en adelante. Lo voy a repetir. Es que me duela el alma, es un dolor del corazón, es un dolor del alma, es un detestar el pecado, es una repugnancia hacia el pecado que he cometido, y el propósito de no pecar en adelante. Si queréis decir, ¿qué es la contrición? Que me duela el alma por el mal hecho. Es un rechazo del pecado que he cometido y es el propósito de no volver a hacerlo. También tenéis ahí, eso está tomado también del Concilio de Trento. En efecto, solo podemos llegar al reino de Cristo a través de esa palabra famosa griega, que os lo podéis aprender porque es muy bonita, de la metanoia. Apuntar esa palabrita a los que estáis escribiendo si queréis, porque os puede ser útil. La palabra metanoia quiere decir cambio del corazón, cambio de mente. La conversión no solamente es simplemente que voy, me confieso y sigue la vida, sino que ha cambiado mi vida. Ha habido un cambio de mente. Es aquel íntimo cambio de todo el hombre, de toda la persona, de su manera de pensar, de juzgar, de actuar. La persona que se ha sentido impulsada por la santidad y el amor de Dios, tal como se nos ha manifestado a nosotros este amor en Cristo, y se nos ha dado plenamente en este tiempo final de la historia. Hebreos 1:2, Colosenses 1:19 y Efesios 1:23. Es
La contrición es el cambio de toda mi persona en el deseo de volver a Dios, de reconciliarme con Él. La conversión debe penetrar en lo más íntimo de la persona para que la conversión le ilumine cada día más plenamente y lo vaya conformando cada vez más a Cristo. Es un cambio de toda mi persona. Es un cambio de toda mi personalidad. De tal manera que vaya creciendo en este identificarme cada vez más con Jesucristo. En segundo lugar, esta sería la primera idea, es la contrición. En segundo lugar tenemos la confesión. La confesión de las culpas nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y de la contrición de los propios pecados. O sea, antes de que yo vaya y piense lo que le voy a decir al sacerdote, tiene que preceder toda esta primera etapa. Este verdadero arrepentimiento, este rechazo de lo que he hecho, que me duela haber ofendido a un Dios tan bueno y haberme ofendido a todos mis hermanos. La confesión de las culpas que nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y de la contrición de los propios pecados. Esto es parte del sacramento de la penitencia. Por eso, en esta segunda idea, que es la confesión, este examen interior del propio corazón, examinar el propio corazón y esta acusación externa, que es decir mis pecados al confesor. ¿Qué es decir mis pecados? Es estar acusándome externamente de lo que ya he visto yo que he hecho por dentro. Pero mirarme a mí mismo y decir mis pecados, acusarme externamente, tiene que estar siempre hecho a la luz de la misericordia de Dios. Por eso, la confesión, el decir los pecados, por parte del penitente, exige la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios. No solamente es que este señor está aquí, no, le estoy abriendo mi corazón al sacerdote. Es abrirle el interior de la conciencia al ministro de Dios. La confesión por parte del penitente exige la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios. No es saber cómo le digo las cosas de tal manera que no se entere, pero que él me dé lo que yo quiero. Hay personas que se van confesando y cuando de una cosa no quieren decirte la que te enteres, te dicen, porque he hecho tal no sé qué, he hecho no sé cuándo qué, he hecho no sé cuándo no sé qué. ¿Cómo era eso? O sea, yo lo he dicho, usted no se habrá enterado. ¿Os parece broma? Pues no os sentéis a confesar, más que nada porque no debéis de hacerlo, pero será. Entonces, hay esa sinceridad de abrir mi corazón y mi vida, de mostrarme interiormente tal como yo soy, confesando ante el ministro de Dios lo que he hecho. Ahora, en la confesión, el penitente decir los pecados, y por parte del ministro debe de haber un juicio espiritual. Fijaos qué interesante, que esta es de las pocas veces que se dice que un hombre, una persona tiene que juzgar. El sacerdote en la confesión es juez. Tiene que hacer un juicio espiritual mediante el cual, como representante de Cristo y en virtud del poder de las llaves, ¿os acordáis de atar? Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. El sacerdote pronuncia la sentencia de absolución, absolver o retener los pecados. El sacerdote, al escuchar la confesión, tiene que juzgar de la validez de ese arrepentimiento, tiene que juzgar de la validez de esa contrición y tiene que o absolver o retener los pecados del penitente. O sea, la razón por la cual el sacerdote te da la absolución no es porque las cosas que has hecho son muy pequeñas,
sino porque estás arrepentido de lo que hayas hecho, sea grande o pequeño, y porque estás decidido a cambiar. No es por nada que el penitente haga que el sacerdote le va a absolver, sino por la contrición, el arrepentimiento y el deseo de cambiar que tenga. Hay veces que el sacerdote niega la absolución, pero no es que la niegue caprichosamente, no es que no quiera dar la absolución, es que no puede darla. Y la razón por la que la puede dar es simplemente que no la puede dar es porque el penitente no reúne las condiciones necesarias. Es de las cosas más tristes que le puede, la cosa más triste yo creo que le puede pasar a un sacerdote es precisamente esta. Las cosas más horribles, que te acuerdas, yo ahora mismo me acuerdo con nombre de apellido. Yo creo que la gente que confieso nunca me acuerdo de nada. Lo de las absoluciones que tienes que retener, vamos, son de las cosas que más te duelen y más te hacen sufrir, más te cuesta. Pues eso, esta persona no está arrepentida para nada. No hay que más filtrarlas pero mire, arrepiéntase, no sé qué, pues sí, es igual, si no sé qué, yo tengo aquí, pues no, yo lo siento, pero no lo hago. O puede ser que simplemente que no se reúnen las condiciones necesarias. Pues mire, yo quiero salir de la situación en la que estoy, pero estoy viviendo con esta mujer con la que no estoy casado, o lo que vea, no estoy tomando la banco porque no sé qué. Pues está, primero vamos a ver cómo arreglamos una serie de cosas, dar una serie de pasos previos a que se pueda dar la confesión. Estas son un poco las situaciones en las que nos podemos encontrar. En tercer lugar, C. El sacramento de la reconciliación implica una satisfacción. La verdadera conversión se realiza con la satisfacción por los pecados, el cambio de vida y la reparación de los daños que uno ha cometido. Repito, la verdadera conversión se realiza con la satisfacción por los pecados, el cambio de vida y la reparación de los daños. O sea, hay personas que llegan que el cura se tiene que poner el traje de baño por las lágrimas que derraman. Ahora, cuando empiezas a hurgar, a escarbar un poquito, pero bueno, usted está dispuesto a cambiar de vida, usted está dispuesto a reparar el mal que ha hecho, pues como que no hay mucho, porque ahí son mucha agua, pero hay poco arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no viene solo marcado, sí también, pero no solo marcado por las lágrimas, que lo decíamos antes, de la pena, del dolor, del mal que se ha hecho, sino que debe de venir por el deseo del cambio de vida. Esas son las cosas que mejor demuestran el arrepentimiento de una persona. Es el deseo de cambio de vida y el estar dispuesto a reparar el mal que ha hecho. ¿Os acordáis cuando Jesucristo llama a Zaqueo? Que Zaqueo, cuando recibe a Jesús en su casa, que es como recibirlo en su vida, dice: Maestro, a toda persona que he defraudado le devolveré la mitad de mis bienes. Bueno, le daré 4 veces más de lo que le he quitado. Y repartiré la mitad de mis bienes entre todas las personas necesitadas, entre los pobres. ¿Me entendéis? Ahí hay un cambio que está dispuesto a satisfacer por el mal que ha hecho en la vida pasada. El objeto y la cuantía de la satisfacción debe acomodarse a cada penitente para que así cada uno repare el orden que destruyó y sea curado con una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. Es decir, ¿qué sentido tiene esta penitencia, la que te imponen en la confesión? Pues el sentido que tiene la penitencia es 2 cosas. La primera es restaurar el mal que han causado tus pecados. Pero otra tiene valor de medicina. Es decir, es como el antídoto contrario de la enfermedad que te ha movido a cometer tal pecado. Yo peco mucho de pensamiento porque veo mucho la televisión. Pues nada. No, pues nada, no. Mucho. Un mes sin ver la televisión. Es la medicina contraria al tiempo que te has pasado, a aquello que te ha hecho caer. O nada, yo me paso la vida robando a la gente, vamos, robé tanto que este verano me fui de vacaciones con los robados. Pues muy bien, el verano que viene no se vaya de vacaciones. O sea, muchas veces la penitencia, o sea, una penitencia bien puesta, vamos, una señora penitencia, como Dios manda, es la mejor medicina contra el pecado. Lo que pasa es que nos acabamos
Lo que pasa es que en el fondo, lo que le pasa a muchos sacerdotes es que no quieren quedar mal con los penitentes. Vamos, que no quieres perder la clientela. Y después, ¿cómo es lo que proponen ustedes a penitencia? Una de la pasada, hombre, ¿cómo dice usted? ¿Pero usted quiere cambiar o no quiere cambiar? Pues entonces póngase a hacerla. No se ponga usted a comerciar conmigo, porque la rebaja no se la voy a dar, claro. Dice, mire usted, lo que yo tengo que darle, esto es muy serio. ¿A usted le interesa o no le interesa? ¿A usted nada más que le interesa que le haga yo así con la mano? Se lo hago encantado, no le va a servir de nada. ¿O usted lo que quiere es de verdad cambiar de vida? Porque la confesión a lo que va no es solamente perdonar los pecados, sino cambiar de vida, que es lo que no nos hagamos de creer. Yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y luego, curiosamente, no sé para qué me voy a confesar, siempre hago lo mismo, porque no tienes ningún interés en cambiar. Así, en serio, no tengo interés en cambiar. Por eso conviene que la pena impuesta a la penitencia sea realmente remedio del pecado cometido y que de alguna manera pues renueve nuestra vida. Por eso, como muchas veces quizás no os lo van a poner, pues no hace falta que te lo diga el cura, que ya te lo puedes poner tú. Una de las cosas que yo algunas veces trato de hacer, que no le hace mucha gracia a la gente, es decir, ponte tú la penitencia. ¿Qué te parece a ti que deberías de hacer por esto que acabas de hacer? Eso está perfectamente permitido y está muy bien dicho. Y normalmente la gente no le hace ninguna gracia que le digas eso. No, lo que usted me diga, lo que usted me diga. Porque en el fondo piensan que yo voy a tener más compasión de la que ellos deberían de ponerse. ¿Qué crees tú que deberías de hacer por los pecados que tú haces? Por lo que acabas de confesar. Me dan ganas de decir, si fueras tú el sacerdote y hubieras escuchado esta confesión, ¿tú qué penitencia lo hubieras puesto? Vamos, es como cuando los maestros le dicen a los alumnos, ponte tú la nota. Pues que a mí me decían eso, vamos, y era todo A+. Era un hombre lleno de entrañas de misericordia. La penitencia tiene que ir a reparar realmente el pecado cometido y a renovar la vida. Así el penitente se irá olvidándose de lo que queda atrás, Filipenses 3:13, y se injerta, se introduce de nuevo en el misterio de la salvación y se encamina de nuevo hacia el cielo. Y luego, por último, en cuarto lugar, tenemos la absolución. Es evidentemente pues parte del corazón de lo que es este sacramento. Al pecador que manifiesta su conversión al ministro de la Iglesia, al sacerdote en la confesión sacramental, Dios le concede su perdón por medio del signo de la absolución, y así el sacramento de la penitencia alcanza su plenitud. Cuando la celebración de este sacramento de la reconciliación alcanza su momento pleno es cuando el sacerdote da la absolución. En efecto, de acuerdo con el plan de Dios, según el cual la humanidad y la bondad del Salvador se han hecho visible al hombre, Dios quiere salvarnos y restaurar su alianza con nosotros por medio de signos visibles. Así, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a Él. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida. Cada vez que el sacerdote da la absolución, es el Padre del Hijo pródigo que recibe al Hijo. Es maravilloso entender así la confesión. Cristo carga sobre sus hombros una vez más a la oveja perdida en cada absolución y la conduce de nuevamente al redil, al rebaño, es decir, a los hermanos, a la Iglesia. Y el Espíritu Santo vuelve a santificar el corazón de esa persona, el templo, o habita en él con mayor plenitud. Si ha sido pecado mortal que ha sido expulsado Dios, el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo, o habita en él, si no había pecado mortal, con mayor plenitud. Hay un aumento de la presencia del Espíritu de Dios en esta persona. Todo esto se manifiesta al participar de nuevo, o con más fervor, que antes en la mesa del Señor. Una de las maneras que se nota en que nuestras confesiones cada vez van produciendo más fruto es que cada vez participo con más fervor, me tomo más en serio lo que es la misa. Por eso es muy importante conectar estos dos sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Una de las cosas que debe de producir, uno de los efectos, de los frutos que debe de producir el sacramento de la confesión recibido con abundancia y bien, fructuosamente, es que participe con más eficacia, que esté más abierto
a la gracia del sacramento de la confesión, de la Eucaristía. Porque a través de la participación en la mesa del Señor, verdaderamente la Eucaristía es ese banquete, es esa fiesta de bodas, es esa fiesta del encuentro, es la alegría del encuentro, donde en esta fiesta de la Iglesia de Dios, se alegra por la vuelta del Hijo desde aquellas lejanas tierras. Es donde llega a su plenitud la parábola. Fijaos qué bonito, ¿no? Es ver la conexión de esa fiesta que quiere dar el Padre. Vamos a matar el Cordero. ¿Cuál era el Cordero que se mata? Pues Jesucristo, el Cordero de Dios que se ofrece en este banquete para celebrar la vuelta de este Hijo. Por eso, en cada misa, no solamente celebramos el misterio simplemente de lo que pasó en la cruz. Cuando digo simplemente no quiero que eso sea cualquier cosa, evidentemente, sino que en cada misa se celebra la reconciliación de los pecadores con el Padre por Cristo, por el misterio de la cruz. En cada misa damos gracias a Dios por todos los pecadores que han sido reconciliados con Él, empezando por nosotros. Gracias, Señor. Pues, no sé, voy con esa sensación. ¿Por qué nunca habéis visto una persona que va a comulgar por primera vez después de muchos años que se ha confesado? Es que como yo he estado 50 años en el centro, pues imaginé la cantidad de gente. La gente va llorando, de emoción y de alegría. Pero vamos, con el alma hecha ascuas. De felicidad, de poder comulgar después de hace 20 años. Yo no sé por qué ir a comulgar después de hace 20 años puede producir más satisfacción que comulgar todos los días. Al revés, porque esa persona tiene que tener normalmente menos caridad que las personas que van a comulgar todos los días. Porque yo digo que esas comuniones producirán algo. Lo malo es que a veces suelen producir el efecto contrario, porque estamos ya tan acostumbrados que podríamos ir a estas cosas a merendar, a comer pan. Pensar, a mí me parece que es una maravilla poder comulgar todos los días. Y además lo veo en conexión con el perdón de los pecados. Si puedo comulgar es porque soy una persona perdonada. Porque soy una persona reconciliada con Dios, reconciliada por Dios. Que esta misa de hoy es la fiesta en la que se celebra mi reconciliación con Dios. Y cada día se celebra. Pero ¿quiénes son los que pueden ir a comulgar? Pues los pecadores perdonados. Porque Tierra Inmaculada Concepción por ahora solo tenemos una. Y no creo que haya plan ni de todo más. Así que quiere decir que todos los demás que podemos comer el cuerpo de Cristo de la mesa del Señor somos pecadores perdonados, somos pecadores reconciliados con Dios. Se celebra la vuelta, el regreso de el Hijo de lejanas tierras que se ha alejado por el pecado, pero que regresa a la casa del Padre. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesario este sacramento? Bueno, de la misma manera que las heridas del pecado son diversas y son variadas, tanto en la vida de cada uno de los fieles como en la comunidad, así también es diferente el remedio que nos trae la penitencia. Es decir, así como son diferentes los pecados que hemos cometido, diferentes son los remedios y los frutos que produce este sacramento. Aquellos que por el pecado grave se separan de la comunión con el amor de Dios, se separan del amor de Dios por el pecado mortal, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, les devuelve la vida que perdieron. Cada vez que un sacerdote absuelve a una persona en pecado mortal, ese sacerdote ha resucitado a un muerto, pero un muerto que estaba muerto para el infierno, vamos. Vamos, que si se muere hoy se va al infierno. ¿A vosotros os parece que no es increíble ser sacerdote? Que no es una cosa increíble. No, que esta persona estaba muerta y que yo le he dado la vida. Fijaros qué cosa tan graciosa, tan curiosa. Cuando yo era diácono en España, en una misa que me tocó hacer de diácono, me tocó darle, estaba yo dando una misa en la parroquia de los padres del Padre Jaime. Y vinieron los padres del Padre Jaime con mi madre. Y yo le di la comunión. Y cuando me encuentro con el Padre Jaime, que era Jaime, le digo, porque era seminarista, me decía, Jaime, tu madre me debe la vida, muchacho. ¿Qué es lo que le has hecho a mi madre? Pues te la doy la comunión. Que la he dado la vida eterna. ¿Cómo es el ya sabéis cómo es el pobre, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tenéis.
sea, que cada vez que yo absorba al Señor, pero ¿se da usted cuenta lo que he hecho por usted? Que le he devuelto la vida eterna en el sacramento de la confesión. O sea, que no es cualquier cosa, que yo cuando los veo por ahí, vamos, me entra que me pongo así. A esto lo he reconciliado yo. Que no es cualquier cosa. A pensar que podía estar en el infierno. Ahora, como se vaya al cielo, se tiene que acordar de mí toda la vida, nada más. Pues, hombre, si una persona se está desangrando a la orilla de una carretera porque ha habido un accidente y de repente pasas tú que eres médico y le pones 3 transfusiones, le haces la respiración de no sé qué y el masaje cardíaco de no sé cuándo, si le resucitas porque justo llega la ambulancia, este me ha salvado la vida. Y cada vez que lo ves, este me salvó la vida. Pues yo espero que... Ya sabéis. En el pecado mortal, el sacramento de la reconciliación devuelve literalmente la vida eterna a los que la perdieron. A quienes caen en pecados veniales, experimentando cotidianamente todos los días su debilidad, la repetida celebración, la continua celebración del sacramento de la penitencia les restaura las fuerzas para que puedan alcanzar la plena libertad de los hijos de Dios. La mejor manera de salir del pecado venial es arrepintiéndose y va a través del sacramento de la confesión. Ahora, en primer lugar, para recibir fructuosamente el remedio que nos aporta el sacramento de la penitencia, según la disposición del Dios que es rico en misericordia, la persona, el fiel, debe confesar al sacerdote todos y cada uno de los pecados graves que recuerde después de haber examinado su conciencia. Los pecados mortales hay que decirlos todos, hay que decir qué he hecho, cuántas veces lo he hecho y las circunstancias que había alrededor de ese pecado, de las personas que estaban involucradas o si hay algún tema que es agravante de los pecados deben decirse siempre el número y la historia, o sea, la clase de pecado. En segundo lugar, además del uso frecuente y cuidadoso de este sacramento, es también muy útil en relación este sacramento con los pecados veniales. En efecto, no se trata de una mera repetición ritual de un cierto ejercicio psicológico. Pues me arrepiento, tú ya te sabes la confesión de fulano de memoria. ¿Vas a decir lo mismo? ¿Vas a decir lo de siempre? Bueno, no caer en esa rutina, en esa monotonía, sino tiene que haber un continuo y un constante empeño en perfeccionar la gracia del bautismo. Es decir, mantener limpio el corazón como quedó el día de mi bautismo. ¿Qué hace? Que de tal forma nos vayamos conformando continuamente a la muerte de Cristo, es decir, al luchar en serio contra el pecado venial, nos vamos identificando cada vez más con la muerte de Cristo, que se llegue a manifestar también nosotros en la vida de Jesús. Es decir, que de tal manera vayamos participando de este morir al pecado con la muerte de Cristo, que vayamos participando en la nueva vida que Él ofrece, de verdad, dando testimonio de la resurrección de Cristo, santificándonos. Por eso, en las confesiones donde confesamos pecados veniales, las personas deben esforzarse principalmente para que al acusar sus propias faltas veniales se vayan conformando más y más a Cristo y sean cada vez más dóciles a la voz del Espíritu Santo. Uno tiene que pensar seriamente si de verdad tiene deseo de salir del pecado venial, si de verdad está dispuesto a luchar contra ello. Y para que este sacramento llegue a ser realmente fructuoso en los fieles, es necesario que arraigue en la vida entera de los cristianos y los impulse a una entrega cada vez más fiel al servicio de Dios y a los hermanos. Cuanto más me decida lanzarme a entregarme a Dios, a darle mi vida a Cristo y a servir a mis hermanos, a las personas más necesitadas, ahí es donde más evidentemente va a quedar demostrado que este sacramento está produciendo fruto en mi vida. Si sigo encerrado en mis maneras de ser, en mis manías, en mis rechazos, en mis miedos, en mis temores, lo que sea, estoy con este sacramento no está produciendo su fruto. ¿Me entienden? La celebración de este sacramento es siempre una acción en la que la Iglesia, con esto terminamos, en cada sacramento de la penitencia, la Iglesia proclama su fe. ¿Qué fe proclama? Proclama la fe en las tres divinas personas, que el Padre es el Padre de la misericordia, que Cristo es el Redentor de los hombres, que el Espíritu de Dios santifica continuamente a los que se arrepienten. La Iglesia proclama su fe. Y además hace confesión de sí misma, de cuál es la misión de la Iglesia: reconciliar a los hombres con Dios Padre.
En segundo lugar, la Iglesia da gracias a Dios por la libertad con que Cristo nos liberó. La Iglesia se llena de alegría de pensar que el corazón de Cristo es un corazón cuya misericordia es infinita. El cura de Ars, que era bastante brutito, solía decir que todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos juntos, todos los pecados juntos, eran un granito de arena junto a la montaña de la misericordia infinita de Dios. Bueno, pues proclamamos en cada confesión el torrente infinito de misericordia que es el corazón de Jesucristo. Tercero, y ofrece su vida como sacrificio espiritual en alabanza de la gloria de Dios. Es decir, el penitente sale lleno de alegría de cada confesión. ¿Y quién ha hecho posible esa alegría en el corazón de la persona que se ha arrepentido? Por la Iglesia. Si no, le deberemos de dar gracias a Dios por la Iglesia, que nos ha comunicado toda la vida que hay en Cristo. Y en cuarto lugar, el penitente sale al encuentro de Cristo que se acerca. Es decir, la persona que ha entrado separada de Dios en la confesión sale para siempre unida a Cristo. Salimos de cada confesión de la mano de Cristo, íntimamente unidos a Cristo, como la oveja cargada sobre los hombros. Por fin se ha encontrado el pastor con la oveja. Por fin se ha encontrado Jesucristo con el penitente, con la persona que busca, con la persona necesitada. Por eso todos tenemos la oportunidad de participar cada vez más eficazmente en la confesión. Conviene recordar que si bien es la Iglesia la que ejerce el ministerio del sacramento de la penitencia, las únicas personas que pueden administrar este sacramento son los obispos y los presbíteros, los sacerdotes. Ellos son los que llaman a los fieles a la conversión por la predicación de la palabra de Dios y atestiguan e imparten a estos el perdón de los pecados en nombre de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Los presbíteros, los sacerdotes, en el ejercicio de este ministerio, ellos actúan en comunión con el obispo y participan del poder y la función de quien es el moderador de la disciplina penitencial. Y le corresponde al sacerdote, el ministro competente para el sacramento de la penitencia, es el sacerdote que, según las leyes de la Iglesia, tiene autoridad para absolver. Sin embargo, todos los sacerdotes, aunque no estén autorizados para confesar en un momento determinado, pueden absolver válidamente y lícitamente a cualquier penitente que se encuentre en peligro de muerte. Esto simplemente lo que quiere es que ya sabéis que hay una serie de pecados que están reservados al Papa, que están reservados al obispo. Hay pecados que no pueden, no hay algunos pecados que en las confesiones ordinarias no pueden hacer los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha decidido que esos pecados son tan especialmente graves que quiere que el penitente verdaderamente experimente la humillación y el arrepentimiento de sus pecados. Por ejemplo, en Toledo, donde yo me ordené sacerdote, para la ley que me ordené en Madrid, si una persona viene a confesarse de que yo me he cometido un aborto y sabía lo que hacía y quería hacerlo, yo no le puedo dar más. Tengo que pedir permiso al obispo para que el obispo me dé el permiso. Y hay 5 pecados reservados al Papa, que solamente con el permiso del Papa del Vaticano se puede dar la absolución. Bueno, todos esos pecados que están reservados al obispo o al romano pontífice, al Papa, todos esos pecados no están reservados en peligro de muerte. Cualquier sacerdote en peligro de muerte puede dar la absolución de todos los pecados válidamente y lícitamente. La Iglesia en eso, que te quiere salvar el alma en definitiva, ¿no? En caso de emergencia. No se muere usted todavía, que es que vamos a pedir permiso al Vaticano. Pues evidentemente esas suspensiones, esas limitaciones quedan suspendidas. Y normalmente, para que os diga la aclaración, cuando te dan el permiso desde el Vaticano para dar la absolución, también te dicen la penitencia que le tienes que poner. Yo pienso en un caso que me contaron de Toledo, aunque es imposible saber quién era la persona, y la persona que lo contó de la manera que tuvo que pedir permiso al Vaticano para eso, a Roma, que una persona que había desacrado las especies de la Eucaristía, que es uno de los pecados reservados al Papa, es mal usar la Eucaristía o profanar, hacer un sacrilegio de la Eucaristía, y la penitencia es que tenía que ir todos los días durante 6 meses al sagrario a hacer media hora de adoración al Santísimo. ¿Veis lo que os explicaba antes? La conexión entre la penitencia
y la medicina de la penitencia. Es decir, la penitencia que me ponen tiene que ir en conexión con el pecado que he cometido, para que tenga valor medicinal y crezca mi devoción y mi adoración al sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues que todo esto pueda ir ayudando nuestras vidas para ir tomando conciencia de lo que significa que somos un pueblo de Dios plenamente reconciliado por el amor y la misericordia del Padre, que por el misterio pascual de Cristo nos santifica por medio de su Espíritu, y esta santificación, nuestras ser personas divinas, se nos comunique y nos